Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, espero que se animen a suscribirse. Recuerden que se pueden suscribir y también pueden activar la campanita con todas las notificaciones. A veces YouTube no avisa cuando yo subo un video, así que si a ustedes les gustan mis clases y no se quieren perder ninguna de ellas, siempre pueden meterse a YouTube y en el buscador poner Susi Crochet y les va a aparecer mi canal. Entonces, bueno, para el tutorial del día de hoy voy a estar utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Es 100% acrílico, no tengo la etiqueta, pero este es de la marca Baby Can, bueno, perdón, de la marca Etrofil y se llama Baby Can. Yo lo compro en una página de Turquía. Entonces, bueno, ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en su casita. Ustedes deciden los colores y el grosor. Entonces ahora sí nos vamos al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestro nudo. Como siempre les muestro, yo lo hago de esta manera. Sé que hay diferentes maneras de hacerlo, ya ustedes pues lo hacen de su manera. Entonces tenemos aquí el nudo y vamos a hacer una tira de cadenas que sea múltiplo de 10. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4. Así nos vamos tejiendo de 10 en 10 hasta tener los centímetros necesarios para el proyecto que vamos a estar tejiendo o que ustedes van a estar tejiendo. Voy a hacer varias cadenas y regreso con ustedes. Listo, tengo un total de 30 cadenas. A estas 30 cadenas o al múltiplo de 10 voy a estarle agregando 9 cadenas más. Quiere decir que el múltiplo es 10 más 9. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora sí, tengo 39 cadenas, que es el múltiplo de 10 más 9. Ahora sí, comenzamos lazada y nos saltamos 1, 2, 3 cadenas. En la número 4 introducimos y sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Esto es un punto alto. Con estas 3 cadenas que dejamos al inicio tenemos un total de 2. Lazada, en la siguiente volvemos a repetir. Tenemos 3 puntos altos en la siguiente. Aquí está. Repetimos. 4 en la siguiente. 5 y en la siguiente la número 6. Entonces tejimos 6 puntos altos. Vamos a tomar lazada y nos saltamos 1, 2 cadenas. En el tercero hacemos un punto alto, tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada. En el mismo volvemos a tejer un punto alto. Entonces formamos esta V de punto alto, 5 cadenas, punto alto, lazada, sin cadena de separación, hacemos 1, 2, saltamos 2 cadenas y en la tercera vamos a tejer un punto alto. En la siguiente otro punto alto, tenemos 2. En la siguiente el número 3, en total debemos de tener 5. Tenemos 3, aquí 4 y aquí el número 5. 5 puntos altos. Volvemos a repetir, nos saltamos 1, 2, en la tercera introducimos y hacemos un punto alto. Después tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el mismo volvemos a repetir un punto alto. Así. Nos saltamos 2 y repetimos 5 puntos altos. Entonces esta es la secuencia para esta primera vuelta. Al final debemos de tener 6 puntos altos tal como iniciamos.
Entonces tengo aquí 3 y 3, 6. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas, es nuestro primer punto alto y vamos a girar. Lazada, entonces estas 3 cadenas son para este punto. Entonces en el siguiente punto vamos a estar haciendo el primer punto alto. Entonces aquí vamos a tener 6. Tenemos 2 en el siguiente, 3, está 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos, vamos a tejer 1, 2 cadenas y aquí tenemos las 5 cadenas, nos saltamos 1, 2 y en la número 3 introducimos así y hacemos un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. 1, 2 cadenas, nos pasamos, nos saltamos este punto que es el de la V y en el primer punto el grupito de 5 vamos a estar tejiendo el primer punto alto. Entonces aquí debemos de tener 5 puntos altos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y el número 5. 5 puntos altos, 1, 2 cadenas, nos saltamos aquí 1, 2 cadenas y en el número 3 introducimos, sacamos y cerramos. 1, 2 cadenas y volvemos a repetir. Nos saltamos este punto que está así como que ladeado y en el siguiente volvemos a tejer nuestros 5 puntos. Al final recuerden que deben de terminar con 6 puntos altos. Entonces esta es la segunda vuelta de la secuencia. Listo, terminé mi vuelta. El último punto alto lo debemos de hacer aquí encimita de esta tercera cadena, aquí. Entonces terminé con mis 6 puntos altos y así tenemos ya terminada esta vuelta. Para la siguiente vamos a levantar 1, 2, 3, es nuestro primer punto alto, giramos, estas son para este, nos saltamos 1, 2, o sea sin contar este, ¿no? 1, 2, en el tercero vamos a tejer nuestra V. Recuerden que era un punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, lazada en el mismo punto, un punto alto, lazada. Dentro de estas 2 cadenas, aquí vamos a estar tejiendo 2 puntos altos. Aquí tenemos 1 y 2. En el punto bajo que habíamos tejido vamos a estar tejiendo un punto alto. Tenemos ahora 3 y en las otras 2 cadenas 2 puntos altos. Si se fijan, estamos repitiendo la vuelta número 1. Tenemos nuestros 5, los mismos que teníamos aquí. Ahora lazada, nos saltamos 1, 2, en el tercero hacemos punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada en el mismo punto alto y volvemos a repetir. Voy a jalar, entonces aquí en el espacio de 2 cadenas hacemos 2, 1 y 2. Aquí en el punto bajo 1 y en el espacio de 2 cadenas 2. Esta es la secuencia para esta tercera vuelta, repitiendo la vuelta número 1. Llegué al final de la vuelta y aquí debemos de terminar con un punto alto como iniciamos. Tenemos aquí 3 puntos, nos saltamos 2 y aquí en esta cadenita es donde vamos a estar tejiendo nuestro último punto alto. Y ahora sí tenemos terminada la vuelta. ¿Ven? Para la siguiente, que es la número 4, vamos a estar repitiendo la número 2. Entonces aquí vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto. Y luego necesitamos las 2 cadenitas, que es la vuelta donde repetimos el punto bajo. Entonces necesitamos las 2 cadenitas, que son las cadenas de separación. Debemos de tejer 5 al inicio. Giramos y vamos a estar contando aquí 1, 2 cadenas. En la número 3
vamos a tejer nuestro punto bajo, 1, 2 cadenas y nos venimos a esto, perdón, a este punto, nos saltamos este punto alto y aquí vamos a tejer nuestros 5 puntos altos. Aquí tenemos 1, en el siguiente, 2, en el siguiente, 3, siguiente, 4 y en el siguiente 5 puntos. Hacemos 1, 2 cadenas, aquí tenemos nuestras 5 cadenas, 1, 2, en la tercera introducimos y punto bajo, 1, 2 cadenas, nos saltamos este punto y en el siguiente hacemos nuestros 5 puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Llegamos al final de la vuelta, aquí debemos de terminar con nuestro punto alto en la tercera cadenita. Para la siguiente vamos a repetir la vuelta número 1, luego la 2 y así nos vamos a ir repitiendo. Entonces vamos a tejer aquí 1, 2, 3 cadenas, es nuestro primer punto alto y vamos a girar. Ahora lazada, en este espacio de 2 cadenas vamos a estar tejiendo 2 puntos altos. Recuerden que al inicio y al final debemos de tener 6. Entonces aquí tenemos ya 3 y aquí en el punto bajo vamos a tejer 1, tenemos 4 y en este espacio de 2 cadenas vamos a tejer 1 y 2. Ahora sí tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada, nos saltamos 1, 2 y en la tercera vamos a tejer nuestro punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, punto alto. Uy, ahí está. Lazada, nos saltamos estos 2 puntos, en este espacio 2 puntos altos, 1, 2, aquí en el punto bajo 1 solo y en este espacio de 2 cadenas 2, 1 y 2. Entonces así nos vamos repitiendo estas vueltas hasta que tengamos ya una altura donde se pueda apreciar mejor la puntada. Esto ustedes lo pueden utilizar, como siempre les menciono, como para alguna mantita de bebé, que son mis preferidas. Pero si ustedes no quieren hacer algo para bebé, pueden hacer, no sé, un chal para adulto, algún cubrecojín, alguna colcha para su habitación, para su cama. En fin, hay muchísimos proyectos con los que ustedes pueden utilizar esta puntada. Les voy a mostrar cómo es que se mira con más vueltas avanzadas. Y vean, amigos y amigas, aquí yo ya tengo esta mantita, o bueno, esta muestra ya más grande. Aquí si le ponen atención pueden notar como estos cuadritos, vean, así, estos cuadritos muy bonitos. Voy a ver si les puedo poner un mejor enfoque aquí en la cámara para que lo puedan ver mejor, pero así lo deben de ver un poquito. Entonces vean, es muy bonita, tiene estos cuadritos de decoración, si pueden ver aquí. Ustedes, como les digo, lo pueden utilizar para alguna mantita de bebé o para cualquier otro proyecto que ustedes quieran. Si tejen algo con ella, me encantaría que me lo dejen saber en los comentarios. Yo siempre estoy tratando de estar por ahí pues leyéndolos, y si no les puedo contestar, pues al menos les dejo un corazón. Entonces muchas gracias por haber estado aquí conmigo en esta pequeña clase. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un muy fuerte abrazo, que estén muy bien, que tengan un bonito día y nos vemos con un video nuevo. Bye.